Partido Nacional da 15 días de plazo al Partido Liberal para que presente de una vez por todas su propuesta de reformas energéticas. Presentan ante el Congreso Nacional un anteproyecto de reformas electorales. Juez absuelve al exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Chandy Ardón, acusado del delito de lavado de activos. Militares retirados denuncian justicia tardía y selectiva en el caso del general Romeo Vázquez Velázquez. FOSDE advierte que la crisis climática amenaza con profundizar la pobreza y la inseguridad alimentaria, además de aumentar la presión sobre las finanzas públicas. Televicentro y Teletica unen fronteras para investigar el desplazamiento interno provocado por la crisis climática. Gustavo Boquín deja UMAPS en medio de la sequía, las polémicas y el acelerado crecimiento vertical de la capital. COEP oficializa los feriados del 15 de septiembre y de la Semana Morazánica. Estados Unidos lanza el Plan PARI Económico, una nueva estrategia para aumentar el aislamiento financiero y comercial de Irán. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 24 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Podemos tener muchos problemas de índole social, económico, pero este asunto de las reformas electorales, recuerdan ustedes que en noviembre, diciembre, enero del año anterior y enero de este año, pasamos diciendo que debería ser una de las principales preocupaciones del Estado de Honduras. Pues les quiero decir que en la sesión de esta noche el presidente del Congreso presentó el paquete de reformas que contienen la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, los límites y facultades de los funcionarios electorales, los escrutinios especiales en primarias y generales, sin intervención directa de los partidos políticos, un TREP con patente hondureña y resultados el mismo día de las elecciones. La novedad aquí es que el titular del Congreso anunció o adelantó, sin atreverse a presentar dentro de este paquete de reformas, la segunda vuelta electoral que por ahora tiene que esperar. Es decir, presentó el paquete, no incluyó el balotaje, pero adelantó que podría formar parte. Vamos a ver, si así como predica, pone el ejemplo el presidente del Congreso Nacional de la República, Ulises Aguirre. Buenas noches, Renato, Luz. Por fin llegan las reformas electorales a consideración de los diputados del Congreso Nacional. El paquete de reforma lo ha presentado el titular de este poder del Estado, Tomás Zambrano, y así a grandes rasgos contienen la ciudadanización de las mesas electorales o juntas receptoras de votos. También están hablando de los escrutinios especiales, que no tenga mayor intervención de los partidos políticos y que la transmisión de resultados electorales sea y tenga patente del Consejo Nacional Electoral y ya no se contrate una empresa o compañía extranjera, y que esos mismos resultados salgan la noche de las elecciones generales o primarias si se aplican en las mismas. Pero algo interesante es que dentro de la presentación que hacía el presidente Tomás Zambrano ha anunciado que está también pendiente y en consideración la segunda vuelta electoral, y eso ha arrancado palmas, aplausos de la bancada del Partido Liberal y de Libertad y Refundación. Esto era lo que decía Tomás Zambrano, presidente de este Congreso Nacional, al momento de presentar este paquete de reformas electorales. Queda la iniciativa presentada, se le turna a la Comisión de Asuntos Electorales, y lo digo, hay más temas, segunda vuelta, si se revisan hay un montón de temas que ahí lo van a discutir ustedes.
Hay otros temas que no están en el decreto, pero ahí cada partido lo va a llevar a la comisión de dictamen. No hay problema. Aquí lo que tenemos es que buscar los consensos para los 86 votos, no hay para dónde. Se ocupan 86 votos en cada tema. A cada quien le va a tocar convencer o no de un partido a otro. Presentamos el decreto. Esta es iniciativa de ley, no estamos en discusión hoy, la discusión la van a tener en el pleno de la comisión electoral. Los partidos denle línea a sus diputados que integran la comisión de los temas que van a apoyar, qué temas no apoyamos, qué temas se incorporan o qué temas se sacan de esta iniciativa de ley. Se da por presentada. Bueno, cabe señalar que en la sesión de este día en el Congreso Nacional ya se ha remitido este paquete de reformas a la Comisión Especial de Asuntos Electorales que preside el diputado Antonio Rivera Callejas para que luego empiecen a trabajar de inmediato. Les ha pedido el presidente Tomás Zambrano en el dictamen que luego venga aquí a la Cámara y empiecen los cabildeos para buscar la mayoría calificada que requieren este tipo de reformas. Renato Luz, adelante. La plataforma Defensores de Honduras exigió al Congreso Nacional que toda reforma electoral parta de un principio innegociable. La soberanía reside en el pueblo y la voluntad expresada en las urnas debe ser la que determine la elección de sus representantes, no los acuerdos ni los intereses de los partidos políticos. En ese sentido, señalaron que la propuesta entregada a la Comisión Legislativa busca corregir disposiciones contrarias a la Constitución, evitar que se repitan los abusos observados en el pasado proceso electoral y garantizar que ninguna organización, autoridad o funcionario que atente contra la voluntad ciudadana quede impune. Las 5 prioridades de su propuesta se centran en fortalecer la fiscalización ciudadana, impulsar una tecnología electoral propia y auditable, garantizar órganos electorales autónomos, establecer consecuencias efectivas para quienes vulneren el voto y cerrar los vacíos legales que puedan ser utilizados para alterar la voluntad popular. Ya en unos minutos les informaremos sobre este asunto de las reformas eléctricas, se reunieron o no los liberales este día, qué advertencias hace sobre estas reformas eléctricas la bancada del Partido Nacional, así que les sugiero su atención. En otra temática, el Empira continúa perdiendo valor frente al dólar y analistas advierten que la moneda estadounidense podría alcanzar o superar los 27 lempiras en las próximas semanas. Actualmente el tipo de cambio ronda los 26.80 lempiras por dólar, manteniendo la tendencia de depreciación de la moneda nacional. Vemos con mucha preocupación que se esté depreciando en los últimos días de manera acelerada porque es el consumidor final que paga tanto por tipo de cambio como la inestabilidad política o en todo caso los grandes costos de producción que son trasladados vía precio. Un dólar más caro encarece las importaciones, las materias primas y los costos de producción. Si la depreciación continúa, el impacto podría trasladarse a los precios de bienes y servicios, presionando los costos de las MIPYMES y finalmente el bolsillo de las familias hondureñas. Atentos porque hoy el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha manifestado que las discusiones sobre las reformas al sector energético continuarán durante las próximas semanas y también expresó su expectativa de que en un plazo de 2 a 3 semanas se logren los consensos necesarios para avanzar con la iniciativa. Pero también sobre esta temática, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Calix, informó que su institución propondrá establecer una mayoría calificada de 96 votos para aprobar cualquier reforma futura para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, principalmente si implica la privatización. Es decir, nada tiene que ver con las reformas que se aprobarían en esta legislatura. Conforme a lo que dice la ley, Calix está advirtiendo que futuras reformas, más allá de esta, tendrían que aprobarse con 96 votos. Al menos es lo que propone el jefe de la bancada del Partido Liberal.
Próspera pasó de reportar 3.480 empleos directos e indirectos a 974, una reducción de 2.506 puestos equivalentes a cerca del 72%. El dato pone bajo la lupa la evolución del proyecto en Roatán en momentos en que las sedes continúan en medio de una controversia jurídica y Próspera mantiene una disputa internacional con Honduras con una reclamación millonaria contra el Estado. Próspera en Roatán llegó a reportar alrededor de 3.480 empleos directos e indirectos. La organización ha señalado que la generación de empleo para hondureños es uno de los objetivos del proyecto. Sin embargo, la cifra reportada posteriormente se redujo de manera considerable. De los 3.480 empleos contabilizados anteriormente, se pasó alrededor de 974 puestos de trabajo debido a problemas legales. Esto representa una reducción aproximada de 2.506 empleos, equivalente al 72%. Sí, sin lugar a dudas que sí. Y eso debido a la incertidumbre que generó el tema de la inconstitucionalidad del régimen sede. Por otra parte, también la falta de comunicación que existía con el gobierno anterior, con la sede Próspera, y además de eso también recuerde que el tema del litigio internacional también. Uno de los sectores donde se reportó una disminución importante es la construcción, actividad que concentró parte de los empleos durante la etapa de expansión del proyecto. Desde Próspera, esta reducción ha sido relacionada con la incertidumbre jurídica derivada de la controversia en torno a la sede y de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre su marco legal. Honduras lo que tiene que hacer, porque esa gente ya está instalada ahí, ya está generando empleo, está generando inversión, está generando desarrollo en esa zona, es saber negociar inteligentemente. El proyecto continúa operando en Roatán y mantiene una disputa internacional contra el Estado hondureño. Creo que el regreso de Honduras al CIADI es una garantía para el inversionista, pero también debe, bajo todo contexto, sentarse el gobierno con los inversionistas de Próspera Sede y hacer los ajustes que sean necesarios ahí. A nivel mundial existen más de 7.000 zonas económicas especiales que en conjunto generan alrededor de 90 millones de empleos. En uno de los temas que más le interesa a los hondureños en este momento, el cambio climático ya no solo obliga a cambiar la forma de cultivar, conseguir agua o proteger una vivienda. También está obligando a familias enteras a abandonar sus hogares para salvar la vida. Esa realidad llevó a las periodistas de Televicentro Raquel Lazo, Carla Maya y Fanny Zúñiga a participar en el proyecto Acción Climática Centroamericana, impulsado con el apoyo de UNESCO y la Sociedad Interamericana de Prensa, una iniciativa que une el trabajo de periodistas de la región para documentar cómo la crisis climática está cambiando la vida de nuestras comunidades. Lazo, Amaya y Zúñiga viajaron hasta Marcovia, Choluteca, donde encontraron familias que 2 y hasta 3 veces al año deben huir de sus casas y cuando pasa el peligro regresar porque la pobreza no les deja otra alternativa. El trabajo se complementa con el aporte de otros periodistas hondureños y de colegas de Teletica en Costa Rica, donde algunas familias afectadas por desastres sí lograron ser reubicadas en lugares más seguros. Esta noche, en profundidad, Raquel Lazo y las compañeras Amaya y Zúñiga nos presentan una historia que cruza fronteras y pone a rostro una consecuencia del cambio climático de la que todavía se habla poco: los desplazados internos. Renato y Luz, muy buenas. Dejar atrás la casa, las pertenencias y todo lo construido durante varios años para poner a salvo la vida es una realidad que se repite para cientos de familias centroamericanas. Los efectos del clima están provocando un desplazamiento interno que para muchos se ha convertido en un ciclo del que parece imposible escapar. En un trabajo conjunto de Televicentro y Teletica de Costa Rica se muestra el drama de 2 comunidades que enfrentan una misma amenaza, pero con destinos diferentes. Veamos. En sus ojos se reflejan la angustia, el dolor y la desesperanza de quien vive con el temor de perderlo todo.
2 o hasta 3 veces al año debe abandonar su casa y dejar atrás sus pertenencias para poner a salvo, lo más importante, su vida. A uno le da miedo ya, es que nosotros quedamos con miedo del mix, porque en el mix ahí se nadaba en el campo. Y ahora ya uno queda con miedo, ya por eso uno lo hace de emigrar mejor, salir. Y ya cuando seca el río y ya seca, caemos en noviembre, diciembre que viene el verano, entonces ya uno busca buscadito otra vez. Hay veces me salgo hasta 3 veces, hay veces 2, según. ¿En el año? En el año, sí. En el invierno, pues, porque en el verano no hay peligro, en el invierno es el peligro. Sí, es muy peligroso, pero ¿sabe qué pasa? A veces uno por la pobreza no tiene la capacidad o el dinero para comprar en una parte que no haya riesgo, pues. Entonces, por lo menos yo acá me costó 7.000 lempiras cuando compré, donde aquí, si yo digo voy a comprar allá aparte de que esté largo el río, 300.000, 150.000, que para uno de pobre es bien difícil. Al igual que ellas, decenas de familias viven atrapadas en un ciclo que se repite una y otra vez. Cuando el clima amenaza, abandonan sus casas. Cuando el peligro cede, regresan. Con el tiempo, huir y volver se ha convertido en parte de su vida cotidiana, sin dimensionar que ya forman parte de una realidad cada vez más preocupante: el desplazamiento interno asociado a los efectos del clima. Este año la sequía ha sido un año que para nosotros, bueno, yo tengo 30 años de edad y nunca la había vivido. Bueno, desplazado interno por cambio climático significa que usted en el lugar donde vive perdió sus medios de vida, ya sea por sequía extrema, por inundaciones, porque fracasó todo el tema agrícola del cual dependía su sustento y el de su familia. Entonces, el primer paso es desplazarse, ¿verdad?, del lugar a buscar en otros lugares. Normalmente las familias se desplazan hacia zonas urbanas y lo que hacen es colocarse en cinturones de pobreza. Y ese ciclo de huir, regresar y volver a empezar marca la vida de al menos 750 familias de Los Llanitos, Mangles, Santa Cruz y El Bosque, 4 comunidades de Marcovia, un municipio con aproximadamente 48.000 habitantes, la mayoría de ellos dedicados a labores de agricultura y de pesca. Allí, las autoridades locales aseguran que enfrentan prácticamente solas una amenaza que deteriora las condiciones de vida de comunidades enteras. Por ejemplo, El Bosque tiene el CODEL un equipo de lancha para poder pasar el río hacia el otro lado y después ir a comunidades cercanas de familiares para poder estar ellos ahí más seguros. Entonces, eso les afecta mucho, la parte económica, todos sus medios de vida, por ejemplo, los que tienen sus gallinitas, que tienen sus cerdos, sus propias ganaderías, que muchos de ellos tienen sus vaquitas, también son afectadas. Entonces, la economía de ellos también es vulnerada, ¿verdad? Pero esto, aparte del tiempo y de los gastos, es algo que afecta a los niños psicológicamente, el estarlos moviendo de un lado a otro. También a los padres de familia, porque no dejan de preocuparse, aunque como alcaldía o algunas instituciones les den alimentación, sabemos que no es lo que la persona necesita en un albergue. Las cifras exactas del desplazamiento interno en Honduras siguen siendo difíciles de establecer, sobre todo después del huracán Mitch en 1998 y ETA e Iota en el 2020, pero los registros disponibles lanzan una advertencia. Entre 2008 y el 2022, el país acumuló más de 1.1 millones de desplazamientos internos provocados por desastres. El reto para el Estado ya no es únicamente atender a las familias cuando deben abandonar sus hogares, sino evitar que tengan que hacerlo una y otra vez. Estudios muy importantes como un estudio de batimetría que le mencionaba, de que este estudio lo que permite es tener información valiosa acerca del mar, su comportamiento, el histórico y la profundización que pueda permitir saber qué podemos esperar para los próximos años. Un tema muy difícil es la reubicación de algunas de estas familias que están en riesgo inminente. Es algo que hemos dialogado en la mesa, es algo que debe dialogarse. De Marcovia, en el sur de Honduras, a Upala, en el norte de Costa Rica, cambia el país y la distancia, pero no la historia. A más de 1.500 kilómetros que separan a ambos países, varias familias también se ven obligadas a abandonar sus viviendas cuando la amenaza llega. Dejan atrás sus pérdidas y parte de su vida, no por elección, sino porque quedarse puede significar poner en riesgo su seguridad. Dale gracias a Dios
que he podido superar todo con mi familia, aunque fue difícil. Yo la noche de mi casa yo salí con chancletas, una pantalonetilla y una camisetilla y con eso me quedé. Busqué ayuda en las instituciones del Estado y fue imposible. Del Estado yo no recibí nada porque no clasificaba para ningún tipo de ayuda, por lo menos eso es lo que me decían. Ahora yo vivo de aquí, salgo 100 metros, al lado atrás de aquella montañita vivo yo, como a unos 600 metros de aquí. No nos desalojaron y si nos hubieran desalojado no creo que uno vaya a salir, no tenemos a dónde irnos. ¿No les da miedo cuando están ustedes acá y recuerdan eso, que algo así vuelva a pasar? Yo digo que esto no vuelve a pasar. A diferencia de Marcovia, en Upala, una comunidad de Alajuela en Costa Rica, algunas familias sí lograron romper ese ciclo. Después de la tragedia provocada por el huracán Otto, 10 hogares fueron reubicados en una zona segura. Las viviendas no fueron donadas por el gobierno, pero les permitieron dejar atrás el peligro y, sobre todo, evitar que una nueva emergencia vuelva a poner sus vidas en riesgo. Cuando pasó lo del Otto, hubo muchas familias afectadas. Unas no salieron porque se quedaron en sus parcelas viviendo y otros que les barrió la casa. Se hicieron estas casas, 11 casas en total de este sistema. Este sistema se llama Steel Master. Casas especiales rápidas de hacer y son para soportar vientos y todo. Está el tema de desplazado climático todavía en un limbo, en parte porque no está siempre asociado a eventos extremos o declaratorias de emergencias. La experiencia de Upala demuestra, según Girot, que el desplazamiento no tiene por qué convertirse en un ciclo permanente. La reubicación en zonas seguras podría replicarse con las adaptaciones necesarias en países como Honduras, donde cientos de familias continúan regresando a los mismos lugares de riesgo. La inmensa mayoría de la gente que se desplaza a nivel centroamericano se desplaza hacia el norte y es de lejos el fenómeno más grande es la migración económica, ¿verdad? Y social de los migrantes que buscan trabajo. De Honduras a Costa Rica y de América Latina al resto del mundo, el patrón se repite. Familias que pierden sus medios de vida y terminan abandonando sus hogares ante eventos climáticos cada vez más extremos. Los expertos advierten que el cambio climático no solo transforma el territorio, también puede profundizar la pobreza, la desigualdad y el desplazamiento. Los desastres naturales no se pueden evitar, pero sí es posible evitar que sus consecuencias condenen a las mismas familias a perderlo todo una y otra vez. Las experiencias de Honduras y Costa Rica demuestran que el reto ya no es solo responder a la emergencia, sino anticiparse al riesgo, planificar y construir soluciones que permitan a las comunidades mejorar su calidad de vida y permanecer a salvo. Vuelvo con ustedes. Hemos estado recibiendo muchas reacciones después del reportaje que divulgamos. Nos dice un televidente, ya las personas ya no soportan el calor de 40 grados, el clima y hay sequía. Escribe el abogado Teodoro Bonilla. Hambre ya muchas personas sale para otras ciudades, los desplaza por sequía, hambre y calor extremo. En el sur, Nacaome, Coray, Huascorán, Langue. No solo son las lluvias y que dejan a las familias en cero y que la gente se ve obligada a desplazarse a otros lugares, sino que hasta las temperaturas. A estos momentos estamos llegando, por lo que se requieren políticas públicas claras, objetivas y que contribuyan con la gente a volvernos resilientes ante esta situación del clima. La sequía obliga al gobierno a ampliar su respuesta ante una crisis que ya mantiene 75 municipios en alerta y amenaza con agravar la inseguridad alimentaria. El plan incluye ayuda a productores, construcción de reservorios y pozos, sistemas de riego y hasta estimulación tecnológica de lluvias. La preocupación aumenta porque, según la SAC, 1.6 millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria y la cifra podría llegar a 1.9 millones al cierre del año.
Ante el recrudecimiento de la sequía, el Estado anunció un plan de contingencia para mitigar sus efectos. La estrategia incluye ayuda humanitaria en los 75 municipios en alerta, desarrollo de infraestructura hídrica y la estimulación tecnológica de lluvias durante septiembre y octubre. El bombardeo con yoduro de plata con una metodología novedosa, ya no la antigua, y el otro con electricidad. En este momento la que está más cercana, porque se ha usado en México, en Chile, y aún en Estados Unidos, tiene que ver con yoduro de plata. En esta semana iniciará la entrega de alimentos para ganado a pequeños productores. Además, el gobierno confirmó que mantendrá vigentes las acciones de apoyo previamente implementadas, como la asistencia estatal y del Programa Mundial de Alimentos a los agricultores que perdieron sus cosechas. La perspectiva climática y lo que nos da Senado Copeco es que no vamos a tener lluvias. Ahí es donde entran otras instancias, llamémosle Copeco, llamémosle Banasur, Procesol y otros organismos internacionales que están apoyando con alimentación en el país. La Secretaría de Agricultura y Ganadería advirtió que la inseguridad alimentaria afecta hoy a 1.6 millones de personas y podría subir a 1.9 millones para el cierre de 2026 debido a la crisis climática. Para mitigarlo, se entregarán insumos en zonas con lluvias favorables para potenciar la producción y garantizar el abastecimiento en las regiones afectadas por la sequía. En aquellos territorios donde las condiciones de lluvia y las condiciones de producción agrícola lo permitan, estimular la producción en esos territorios para que el Estado quede con una buena reserva de alimentos. Actualmente se construyen reservorios con geomembrana para captar las lluvias y se invierten 180 millones de lempiras en pozos, bombas solares y sistemas de riego por goteo para reducir la vulnerabilidad comunitaria ante la sequía del próximo año. El gobierno estableció que la emergencia por sequía se extenderá hasta 120 días. Elías Acosta, Telenoticias. Hacer llover artificialmente no significa crear nubes ni fabricar agua de la nada. La técnica conocida como siembra de nubes solo puede intentarse cuando ya existen nubes con suficiente humedad y condiciones adecuadas. Mediante aviones o equipos de tierra se introducen en las nubes pequeñas partículas de sustancias que favorecen la formación y el crecimiento de gotas de agua o cristales de hielo. Cuando estas partículas alcanzan el peso suficiente, pueden caer en forma de lluvia o nieve. Entre las sustancias utilizadas están el yoduro de plata y, dependiendo del tipo de nube, sales higroscópicas, pero la tecnología tiene un límite fundamental. Si el cielo está despejado, las nubes no tienen la humedad y las características necesarias, no hay nada que sembrar y la técnica no producirá lluvia. Tampoco existe garantía de que cada operación termine en precipitaciones. La siembra de nubes busca aumentar la probabilidad o la cantidad de lluvia bajo condiciones favorables, pero no puede poner fin por sí sola a una sequía. En palabras sencillas, el ser humano no crea la lluvia, intenta aprovechar una nube que ya tiene agua para ayudarla a precipitar. Fíjate qué importante lo que estamos informando, por favor, pasemos aquí. Es decir, es una opción que tiene el gobierno, sí. La siembra de nubes para que llueva. El asunto es que solo puede intentarse cuando ya existen nubes con suficiente humedad y condiciones adecuadas. Si no encuentras nubes con esas características o no hay nubes, simplemente esta opción no sirve para nada. No sirve para nada. Sí, claro, tienen que ser las condiciones y, como mencionamos, yoduro de plata y también esas sales higroscópicas son las que inyectarían para que dejemos la especulación y la gente no cree que se crea. Está bien que pensemos en opciones. El problema es si no hay nubes, y mucho menos nubes, aunque existan, pero sin las condiciones estas. De nada servirá que las sembremos. Pero bueno, es una opción que tiene el Estado para tratar de mitigar esta problemática que estamos pasando y que nos vienen advirtiendo desde hace décadas los expertos. Así es que, entre ellos César Quintanilla. Hoy las estamos sufriendo. Así es, y bueno, la crisis ambiental ya no solamente es un tema de debate, sino el punto crítico que no solamente tiene Honduras, sino el mundo. Lo que le comentaba a nivel internacional, todos están con esta problemática, incendios forestales, inseguridad alimentaria, movilizaciones como la que estábamos viendo en el reportaje. Es un tema mundial, global. O lluvias no torrenciales, vamos de extremo a extremo. De extremo a sequía extremo.
o demasiadas lluvias. El FOSDE exige transparencia y cero corrupción en manejo de fondos para la emergencia de la sequía. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras alertó sobre la crisis climática y la sequía en 234 municipios bajo alerta, exigiendo que los fondos de emergencia se manejen con total transparencia y sin corrupción, pues las pérdidas en las cosechas de primera ya amenazan la seguridad alimentaria de miles de familias. Aquí es que ya debemos de ir pensando en sembrar agua. Sembrar agua es la disposición, construir reservorios de agua, captación de agua, lluvia, de manera de prepararnos, porque esto hace días se viene hablando del impacto que va a tener, pero ¿qué hemos hecho? El organismo señaló que adelantar transferencias municipales no significa contar con nuevos recursos, por lo que propone un plan nacional extraordinario de seguridad alimentaria y asignar financiamiento adicional con estricta rendición de cuentas para evitar el uso indebido de los fondos. En este sentido, recomienda 10 acciones concretas y voy a resaltar, por ejemplo, la puesta en marcha de un programa de seguridad alimentaria donde se coordinen instituciones estatales, gobiernos locales. Por otra parte, es clave cómo se van a manejar estos recursos, que se actúe con transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, el FOSDE hizo un llamado para convocar a la cooperación internacional para avanzar hacia un plan de desarrollo integral que proteja la producción nacional hasta el año 2027. Y sobre esta temática, Honduras es uno de los países beneficiarios de una facilidad financiera regional por más de 268 millones de dólares, aprobada en 2021 por el Fondo Verde para el Clima y el BCE para los países del corredor seco. Sin embargo, el experto en finanzas climáticas, Javier Manzanares, advirtió hoy en Frente a Frente que pese a que los recursos están disponibles, Honduras apenas habría desembolsado 7 millones de dólares. Hay disponible donación y disponible financiamiento para el corredor seco de Honduras, hoy por hoy ya aprobado. ¿Aprobado por quién? Aprobado por el Fondo Verde para el Clima y aprobado por el BCE. Yo les digo verdaderamente, si existe el compromiso, en 90 días hemos conseguido una liquidez para el corredor seco y para las inversiones, que es donde yo estoy apuntando. En menos de 90 días podemos conseguir un monto que yo creo que podríamos hablar de entre alrededor de 40 millones de dólares. La facilidad está aprobada, señores y señoras que nos están escuchando. La facilidad está aprobada, hay que utilizarla. Disponible. Pero hace falta coordinación institucional. Según Manzanares, Honduras no necesita gestionar una nueva aprobación, sino acelerar la ejecución de recursos ya disponibles. Para lograr desembolsos en un plazo de 3 meses, plantea articular a la Serna, la SAC, la FAO, el BCE y la banca local. El objetivo sería llevar el financiamiento a proyectos concretos: cosechas de agua, reservorios comunitarios, sistemas eficientes de riego y mecanismos de alerta temprana que reduzcan las pérdidas de los pequeños productores frente a la crisis climáticas. Honduras ya recibió millones de dólares de un seguro paramétrico tras la tormenta Sara, pero ese dinero fue desembolsado al Estado, no directamente a los productores. Ahora, cuando la sequía golpea al campo, surge una pregunta mucho más cercana a quien pierde su cosecha. ¿Puede un pequeño agricultor asegurarse contra la falta de lluvia y recibir dinero cuando el clima destruye su producción? André Hernández nos explica cómo funciona esa herramienta y qué tan cerca está de llegar realmente al productor hondureño. Tu Nota Explica es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El regreso a clases se ve mucho mejor con Óptica Santa Lucía. Prepara a los más pequeños de la casa y aprovecha la promoción especial Back to School con tus tarjetas Back. Una nota técnica del Banco Interamericano de Desarrollo de 2025 sobre el impacto de la tormenta tropical Sara en Honduras especifica sobre un millonario desembolso en dólares por una póliza paramétrica. ¿Pero qué es y cómo Honduras recibió este dinero? Le explico.
Una póliza paramétrica, en palabras simples, son fondos rápidos para atender emergencias del país sin endeudarse más. Es un contrato de seguro que paga una cantidad de dinero de forma automática si ocurre un terremoto, sequía, un huracán o un desastre natural. Ese fue el caso de Honduras en 2024, donde según el documento textualmente, debido a los efectos negativos de la tormenta tropical Sara, el gobierno de Honduras recibió 4,6 millones de dólares como parte del desembolso cargo a la póliza paramétrica de exceso de lluvia vinculada con el Fondo de Seguros contra Riesgos de Catástrofes del Caribe. Además, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, hasta ese momento, a inicios de febrero de 2025, se habían recibido otros 2,6 millones de dólares, el equivalente a 64,5 millones de lempiras, por concepto de donaciones de algunos gobiernos y organismos financieros internacionales para atender la emergencia. Sin embargo, los fondos de la póliza paramétrica, por la naturaleza de estos instrumentos, se habrían transferido al Estado en un plazo corto de menos de 14 días tras la conclusión del evento meteorológico. La nota técnica dice que los recursos estaban destinados a la adquisición de insumos para los albergues y materiales que supuestamente sirvieron para la recuperación de infraestructura y medios de vida. Sin embargo, productores aseguran no haberse visto beneficiados. Ahora el país podría nuevamente tener acceso a este tipo de fondos, pero por los embates del fenómeno del Niño, con la esperanza para el sector productor que estos fondos sean administrados de forma adecuada. ¿Usted qué opina? Leemos sus comentarios en YouTube de tunota.com. Militantes del Partido Nacional se manifestaron frente a las instalaciones del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para exigir el nombramiento de una comisión interventora y la destitución de las autoridades de la institución. Recuerden que este gobierno es cachureco y el que está mandando es un nacionalista, un hombre que ha hecho las cosas bien en cualquier institución que ha estado. Narri Tituafura ha sido muy transparente. Hoy más que nunca aquí se escucha corrupción con el tema de los créditos al agro. Creo que es tiempo de poner orden en el gobierno del presidente Narri Tituafura y por eso estamos exigiendo una comisión interventora para Banadesa. Los manifestantes fundamentaron su exigencia en denuncias públicas sobre presuntos actos de corrupción, irregularidades en el otorgamiento de créditos y supuestos casos de nepotismo dentro de la administración estatal en Banadesa. Y es que por esas negociaciones políticas, en Banadesa son los liberales quienes tienen ahí el control administrativo. Fíjese usted que Banadesa pidió a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros un control preventivo más riguroso sobre sus créditos, riesgos y morosidad, por lo que andan protestando ahí los nacionalistas. La solicitud ocurrió después de que el organismo supervisor detectara 92 incumplimientos técnicos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Banca y Seguros habría rechazado asumir una vigilancia más directa y dejó en manos de la Junta Directiva la corrección de las deficiencias. El caso abre una pregunta inevitable. ¿Actuó el supervisor a tiempo para impedir un mayor deterioro del Banco Estatal de Desarrollo Agrícola? La Junta Directiva de Banadesa solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aplicar una suspensión preventiva más rigurosa sobre la institución, especialmente en las políticas de crédito, la administración de riesgos y el crecimiento de la morosidad. Según información conocida por TN5, la petición se formuló inicialmente en 2 ocasiones de manera verbal y posteriormente mediante una comunicación oficial. La Junta planteó que la CNBS asumiera temporalmente un control más directo sobre las áreas sensibles del banco para impedir un mayor deterioro financiero. Sin embargo, el organismo supervisor habría respondido que no existían fundamentos legales para establecer ese mecanismo y que correspondía a la propia Junta Directiva corregir y regular el funcionamiento de Banadesa. La posición genera cuestionamientos porque la CNBS habría identificado previamente 92 incumplimientos de normas técnicas. Frente a estos hallazgos, la comisión solicitó un plan de corrección,
pero no adoptó medidas extraordinarias ni asumió el control preventivo requerido por las autoridades del banco. La Junta Directiva reiterará su solicitud y comunicará la situación al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, ante el riesgo de que las deficiencias en los procesos crediticios, la morosidad y la administración financiera continúen debilitando la institución. El caso también coloca bajo análisis la responsabilidad de la CNBS. La función de un supervisor no se limita a identificar problemas después de ocurrido el daño, sino que incluye detectar riesgos, exigir soluciones, verificar su cumplimiento y actuar oportunamente para evitar que una institución financiera llegue a una situación crítica. Mientras tanto, el gobierno busca asistencia técnica del Banco Mundial para reformular la política pública de financiamiento agrícola. Las alternativas bajo evaluación incluyen sanear y fortalecer Banadesa o crear un nuevo mecanismo que facilite crédito a los productores sin comprometer la disciplina financiera. La discusión central ya no es únicamente cómo rescatar el banco, sino por qué no se aplicaron los controles suficientes para impedir su deterioro y quién deberá responder si las advertencias conocidas no fueron atendidas oportunamente. La Cámara Hondureña de la Construcción sostiene que el sector ha experimentado una leve recuperación, sin embargo considera que el crecimiento podría ser mayor si el gobierno agilizara algunos trámites y procesos administrativos que actualmente retrasan la ejecución de nuevos proyectos. Mejorando, podemos estar bastante mejor, estamos mejorando, por lo cual requiere, ¿verdad?, mayor atención, mayor compromiso de nuestras autoridades para que en el año 2027 sea, como el presidente Asfura lo ha dicho, que sea de trabajo total, que el año 2026 fue de planificación, reordenamiento, reestructuración y que 2027 sea de trabajo total, y esto tiene que ser desde el 1 de enero. La Cámara Hondureña de la Construcción también valora el avance del gobierno en el pago de la deuda acumulada con el sector. Sin embargo, estima que aún estarían pendientes cerca de 2.500 millones de lempiras. Los empresarios reconocen el esfuerzo, pero piden al gobierno brindar una cifra oficial y exacta de la deuda pendiente para conocer con precisión cuánto falta por cancelar. En medio de la crisis de agua que golpea la capital, Gustavo Boquín renunció el viernes anterior a UMAPS. Apenas 6 meses después de asumir, oficialmente se va por motivos personales y profesionales, pero TN5 conoció de diferencia de criterios durante su gestión. Diferencias de criterio, obviamente, con el alcalde del Distrito Central. Esta noche, ¿qué hay detrás de una renuncia que llega en el momento más delicado para la capital? Atentos. Todo comenzó entre surcos y cultivos de piña. Hace 13 años, Selvin García encontró en las sierras de Campamento Olancho una oportunidad para emprender y sacar adelante a su familia. Hoy, detrás de cada cosecha hay años de trabajo, perseverancia y una familia entera que creció junto a este emprendimiento. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Paga mejor es acumular más beneficios con tus tarjetas de crédito Ficosa. Recibe descuentos, acumula cashback puntos, disfruta más y millas para disfrutar de nuevas experiencias. Piña García, la mejor calidad. Selvin García, el piñero que conquista Olancho. Desde las parcelas de piña en Campamento Olancho, Selvin García ha construido una historia de esfuerzo, trabajo y emprendimiento. Junto a toda su familia lleva 13 años produciendo piña, una fruta fresca, dulce y deliciosa que ya está conocida en diferentes municipios de Olancho. Esto nace desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos de Campamento Olancho, sí, allá donde tenemos la parcela de piña. Sí, es familiar, aquí estamos con mi hermano, mis primos, allá en la parcela está mi papá, otras familias que nos ayudan. La historia de Selvin García comenzó con una sencilla carreta, luego pasó a vender sus piñas en bicicleta y hoy recorre las calles en su propio vehículo, llevando la producción familiar hasta Catacamas, Juticalpa y en el mismo Campamento Olancho. Sí, desde cero, mano. Nosotros empezamos hace 13 años, trabajar con este producto. Nosotros empezamos vendiendo en campamento, allá se vendía en una carretilla de mano, luego compramos un carrito. Dicen que las piñas en el piñal de madura se pasan, pero Selvin las corta a tiempo para que lleguen fresquecitas a tu casa. Alex Ordóñez, Telenoticia.
En plena crisis de abastecimiento de agua en la capital y a solo 6 meses de haber asumido el cargo, Gustavo Boquín renuncia a la gerencia de la UMAPS. Oficialmente alega motivos personales y profesionales, pero TN5 ha conocido que durante su gestión existieron diferencias de criterio en determinados procesos. La alcaldía descarta una ruptura mientras sigue sin respuesta a la pregunta de fondo. ¿Qué terminó pesando en la salida del hombre encargado de administrar el agua en Tegucigalpa? La renuncia de Gustavo Boquín a la gerencia de la UMAPS, apenas 6 meses después de asumir en el cargo y en plena crisis de abastecimiento de agua en la capital, abre interrogantes sobre las razones que terminaron pesando en su decisión. Oficialmente, Boquín ha alegado motivos personales y profesionales. Durante su corta gestión, la UMAPS enfrentó decisiones complejas, en medio de la sequía, el racionamiento y la presión creciente sobre un sistema que debe abastecer a una ciudad en expansión. Una de las medidas que generó mayor controversia fue la propuesta de cobrar por el agua distribuida mediante cisternas en sectores sin servicio regular. Error gravísimo que él cometió. Él manifestó que el agua se debería estar cobrando a un precio justo y que debía estar cobrando, por lo menos la UMAPS estar cobrando a 50 lempiras el barril de agua. Y ahí está la evidencia cuando se llega a un puesto y no hay esa capacidad para manejar estos sistemas y ellos solo buscan el bien personal. El crecimiento vertical de la capital también podría haber causado tensiones, al considerar que solo en este periodo se han proyectado 70 torres, 52 en etapa de diseño y tramitología y 18 en construcción, todas con la necesidad de garantizar abastecimiento de agua. Para este analista, a esto se suman posibles diferencias entre la visión técnica de la UMAPS y las prioridades políticas de la comuna. Lo que ha venido a interrumpir esa función que le estaba realizando es que tal vez en el carácter técnico no puede combinarse lo político. Yo entiendo, el alcalde y algunos de sus allegados son políticos y tienen que cumplir una acción política, pero lo que tiene que ser técnico debe mantenerse como tal. TN5 ha conocido además que durante la gestión existieron diferencias de criterio en torno a determinados procesos internos. Hasta ahora no ha sido posible establecer si esas diferencias fueron determinantes en la salida de Boquín, pero constituyen una de las líneas que ayudan a explicar por qué su renuncia ha generado más preguntas que respuestas. Desde la alcaldía, sin embargo, niegan que la renuncia sea producto de un conflicto con el alcalde Juan Diego Zelaya y aseguran que la relación entre ambas partes continúa siendo buena. No tenemos ningún inconveniente. Seguimos, es más, todavía seguimos viendo todo lo relacionado. El alcalde también, hay un chat que tenemos en donde él y el subgerente son parte para ver un tema estratégico de algunas acciones y decisiones y aún se mantiene esa relación. No hay tal mala relación, su salida con descontento en lo absoluto. Las razones de fondo de la salida de Gustavo Boquín siguen sin estar completamente explicadas. La versión oficial habla de motivos personales y profesionales. La alcaldía descarta una ruptura, mientras TN5 ha conocido que existieron diferencias de criterio en determinados procesos. Establecer si esas diferencias pesaron en su decisión sigue siendo la principal interrogante de una renuncia que se produce a solo 6 meses de haber asumido el cargo y en plena crisis de abastecimiento de agua en la capital. Bueno, a ver si por transparencia nos dicen qué diferencia de procesos hubo entre ambos. La emergencia hídrica en el Distrito Central se extiende hasta el 15 de diciembre. Hoy lo decidió la corporación municipal que preside Juan Diego Zelaya. Hasta el 15 de diciembre la emergencia hídrica. Y ojalá que llueva con nubes o sin nubes inyectadas. Una supuesta red internacional de estafa identificada como HLV y que operaría desde 2024 mantiene en alerta a pobladores de Gracias Lempira. Denunciantes aseguran que el esquema habría afectado a numerosas personas. El caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público. Portillo asegura que fue reclutado por la empresa hace 5 meses y que posteriormente recibió amenazas de muerte, por lo que pidió a las autoridades investigar el caso y determinar quiénes están detrás de la operación. La denuncia vuelve a encender las alarmas sobre esquemas que ofrecen ganancias rápidas y que pueden terminar con personas perdiendo sus ahorros.
El Ministerio Público reactivó una denuncia presentada en 2018 por el expresidente Manuel Zelaya contra 2 militares retirados, a quienes señaló en su momento por haber tildado de terroristas a los llamados comandos insurreccionales vinculados al Partido Libertad y Refundación Libre. La denuncia fue retomada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, que ahora realiza nuevas diligencias dentro del expediente por el supuesto delito de abuso de autoridad. Como parte de la investigación, el ente acusador dio un plazo de 48 horas a Libre para que remita información sobre su estructura y organización a nivel nacional. El caso se remonta a 2018, cuando autoridades militares vincularon a los llamados comandos insurreccionales con supuestas células terroristas. Zelaya rechazó los señalamientos y presentó la denuncia contra los 2 militares. 8 años después, el Ministerio Público retoma el expediente y ordena nuevas acciones para determinar si existen responsabilidades penales en los hechos denunciados. 2 hombres fueron enviados a detención judicial por su presunta participación en la masacre del Cimarrón, luego de que un juez dictara la medida tras la audiencia de declaración de imputado. Se trata de Denis Josué y Junior Joel Puerto Ramos, a quienes el Ministerio Público acusa por el delito de asesinato en perjuicio de 3 hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados incinerados en el sector del Cimarrón. Según las investigaciones, las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar y posteriormente trasladadas hasta la zona donde sus cuerpos fueron quemados, presuntamente para eliminar evidencias. Los 2 imputados permanecerán recluidos mientras avance el proceso judicial. La audiencia inicial fue programada para el 27 de agosto. La demora para resolver el amparo que deje sin efecto la orden de captura contra Romeo Vázquez es justicia tardía y selectiva, cuestionan militares retirados, al recordar que cuando la institucionalidad o los intereses políticos están amenazados, son los primeros a quienes llaman y exigen sacrificios. Se puede notar que hay una influencia política en el retraso de esos amparos, y la verdad es que el caso de ellos no hay ninguna prueba fundamentada, y al no haber una prueba fundamentada, entonces por eso le están dando larga a esta situación. Mediante un pronunciamiento, los verdeolivos recriminaron a los magistrados de la Corte por permitir que un proceso sin pruebas se convierta en castigo. Al Ejecutivo le reclaman indiferencia y al Congreso falta de valor para impulsar las herramientas constitucionales que permitan soluciones políticas y jurídicas. Y es que de existir evidencia irrefutable, Romeo Vázquez y los generales Carlos Puerto y Venancio Cervantes, imputados por el crimen de Isi Obed Murillo, ya habrían sido condenados, asegura este exjefe del Estado Mayor Conjunto, quien lamenta que mientras ellos enfrentan el proceso, quienes atentaron contra las elecciones caminen sin preocupaciones. Queda claro es que lo que están haciendo es provocándoles una sanción por la prolongación de este tiempo indefinido en el que no resuelve la Corte Suprema de Justicia. El recurso interpuesto por la defensa de Vázquez en enero de este año no logró unanimidad en la Sala Constitucional, tras el voto particular de la magistrada de Libre Sonia Marlina Dubón, por lo que fue elevado al Pleno, donde permanece engavetado desde hace meses. Para esta analista, las diferencias personales y sobre todo la insaciable sed de venganza de Manuel Zelaya alimentan la duda de que varios de los magistrados que reemplacen en el Pleno a los de la Sala Constitucional, por su afinidad o cercanía con Libre, terminen fallando en contra del amparo de Romeo Vázquez. Está ejerciendo venganza sobre el general Vázquez Velázquez y así como, según él, para disimular sobre los otros 2 generales que pues afortunadamente, o menos mal que ahora están en sus domicilios, pero siguen sin que se les haya liberado del proceso. Son 6 los magistrados suplentes distribuidos entre las 3 fuerzas políticas. Sin embargo, en casos como la inconstitucionalidad de la sede y la constitucionalidad de la amnistía política, los de afinidad liberal terminaron respaldando al entonces oficialismo de Libre. Un tribunal absolvió a Amílcar Chan de Ardón de la acusación por lavado de activos, al considerar que el Ministerio Público no logró acreditar el delito y cuestionar la pericia financiera presentada en el juicio. El fallo reabre ahora el debate sobre la solidez de las investigaciones en casos de alto impacto.
Sentencia absolutoria para Amílcar Alexander Ardón Soriano. El tribunal determinó que la acusación por lavado de activos no logró ser acreditada y señaló inconsistencias en la pericia financiera presentada por el Ministerio Público. Este tribunal, por unanimidad de votos, falla absolver al señor Amílcar Alexander Ardón Soriano por su participación en el delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras, que fue la acusación por la cual trajo el Ministerio Público. Se le revoca la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta al señor Amílcar Alexander Ardón y ordenando su libertad. La resolución también revocó la prisión preventiva. La defensa sostiene que el juicio confirmó sus cuestionamientos sobre las cifras y el sustento de la acusación presentada contra el exalcalde de El Paraíso, Copán. Muy categórico el tribunal, inclusive estableció exactamente en el minuto, en el segundo, en la hora exacta donde se hacían las correcciones correspondientes por parte de esta pericia. Al final concluye la propia pericia de la Fiscalía, como siempre lo dijimos, ante un reproche que hizo el Ministerio Público, y no es tratar de dañar a una institución tan noble como es el Ministerio Público. Ardón fue deportado de Estados Unidos en abril de 2025 tras ser pieza clave en juicios por narcotráfico. En Honduras, la Fiscalía cuestionó el origen de parte de un patrimonio superior a 50 millones de lempiras. Que esto ya se veía cuando vimos al Ministerio Público hacer su ponencia sobre la situación de medios de prueba. La perito realmente, como lo establece el Tribunal de Sentencia, dejó mucho que desear. El fallo reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones y pericias en procesos de alto impacto, mientras el Ministerio Público decide si hará uso del recurso de casación. La audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández se instaló este lunes ante el Juzgado de Criminalidad Organizada, donde el juez resolvió una excepción y una nulidad planteadas por la defensa antes de continuar con el desarrollo de la diligencia. Posteriormente, la audiencia fue suspendida y continuará el miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana, cuando se evacuarán las pruebas periciales propuestas por el Ministerio Público y la defensa para luego pasar a las conclusiones. Aquí contigo, mi amor. No tenga miedo, mami, ahí viene papi también, corazón, en el nombre de Jesús, que todo demonio saldrá de acá. La pequeña reina Danessi Erazo Aguilar, de 3 años, fue encontrada sana y salva a la orilla de un río en la aldea Juan Lázaro, en Zonaguera, Colón, luego de permanecer desaparecida desde el pasado domingo. Un inesperado héroe de 4 patas ayudó a guiar la búsqueda. Su perro guardián, que se había extraviado junto a la menor, regresó y permitió a los policías y pobladores seguir su recorrido hasta encontrar a la niña jugando con una rama. Reinita, volteame a ver. Reinita, está tu mami. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. El Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social inició la evaluación médica de niños candidatos a cirugías cardiovasculares pediátricas, de los cuales se seleccionarán 10 pequeños pacientes para ser intervenidos del 23 al 29 de agosto. La jornada contará con la colaboración del Club Rotario Ulúa y la organización Gift of Life, con el objetivo de corregir cardiopatías y transformar la vida de los menores y sus familias. La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras advierte que más de 50 trabajadores están siendo notificadas de su despido a través de mensajes de WhatsApp y continúan sin recibir sus salarios atrasados desde enero, afirmando que las autoridades han incumplido los acuerdos y reuniones previas sin dar una solución real. No podemos seguir en esto nosotros porque en este momento hay una avalancha de más de 50 enfermeras auxiliares que están notificadas vía WhatsApp de que no se deben de presentar a trabajar la próxima semana. Con el Congreso Nacional acordamos nosotros que se iban a nombrar 609 enfermeras auxiliares, ni una sola se ha nombrado de esas enfermeras auxiliares y más bien se nos está corriendo el puesto de trabajo a las compañeras que tenemos laborando. Creo que esto no va en consonancia con la atención de calidad y calidez que se ha anunciado por parte del gobierno.
El gremio reiteró que Honduras tiene un déficit superior a 2.500 enfermeras auxiliares y advierten que volverán a las calles si en la próxima reunión no hay respuestas concretas. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Hoy, con la mejor señal y la mayor cobertura de Tigo, un pequeño negocio puede llegar al mundo. Tigo, 30 años de la señal que nos une. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Para esta jornada que se avecina hay una buena noticia y es que una onda tropical se trasladará por la región oriental y luego se moverá en el resto del territorio. Esta onda tropical dejará algunos acumulados en el departamento de Nacaome que pueden llegar incluso a los 10 milímetros, pero no así en Choluteca, en donde aguardan a más 3 milímetros. Aquí en Tegucigalpa pueden esperarse algunos chubascos aislados que acumulen 3 milímetros. En el noroccidente, pues vemos el más grueso impacto de esta onda tropical y ahí vemos la suma acumulada para estas próximas 24 horas y lo que puede dejar esta onda tropical que siguen estos sistemas afectados por el fenómeno El Niño, que envía un aire cálido hacia nuestras latitudes y precisamente la vertiente del Pacífico y zonas del occidente y noroccidente también reciben ese impacto. 1.8 metros la altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, 1.5 en el Golfo de Fonseca, con temperaturas de 40 grados en la zona sur, 32 en el centro, 33 las máximas en el oriente, 31 en la parte norte, 33 en el noroccidente, con índice ultravioleta que pese a la humedad que estará circulando se eleva a 12 para horas de mayor insolación aquí en el centro. Así que por favor tómenlo en cuenta y cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final del noticiero. Muchas gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.